mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Café con Betty Arana. ¿Cómo están mis amores? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan mis amores hermosos esta tarde, noche tan especial de mayo? Así que, ¿de qué tema vamos a hablar este día, mis amores hermosos? Vamos a hablar de escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo, sí, efectivamente, un escándalo que ha sacado El Faro, el periódico digital El Faro, sobre Nayib Bukele, donde supuestamente Nayib Bukele habría, se oye feo, habría negociado con las pandillas para poder perpetuarse en el poder. Esos son los, digamos, temas que vamos a tratar esta tarde noche y vamos a analizar cómo está esto, porque aunque es una noticia que no sorprende mucho, porque ya desde que empezó o desde que dio inicio a la aplicación del régimen de excepción, esta noticia se empezó a dar, pero ahora hay unos elementos nuevos y como ustedes saben, pues han andado circulando entrevistas que se les hicieron a dos pandilleros que fueron, al parecer, liberados por el mismo gobierno. Y ahí está el detalle. Allí está el detalle. ¿Cómo es que estos pandilleros están en libertad? ¿Verdad? Entonces, vamos a analizar esas situaciones. Vamos a analizar un poquito de lo que estos señores le contaron al Faro y lo delicada que es esta información, porque es información sumamente delicada la que el Faro ha sacado y pues podrían haber represalias en los periodistas del Faro. Así que vamos a hacer un análisis de todo esto. Así que les pedimos a mis amores hermosos que quieren colaborar con el Café con Betty Arana, lo pueden hacer perfectamente aquí en YouTube o en Facebook, o si quieren en TikTok, donde sea, ustedes pueden colaborar perfectamente. Tenemos el objetivo de 10 super chat o 10 super sticker. Así que si quiere echarnos la mano, pues bienvenidos sean. También puede dar sus super gracias si usted ve este video después. También puede colaborar a través del archivo wallet al 7208-5560. Repito, al 7208-5560. Usted también nos puede echar la mano en el archivo wallet. Así que vamos a dar inicio con el análisis. Tal vez si me pueden ahí presentar el intro para iniciar así seriamente con el análisis sobre esta supuesta negociación que el presidente Nayib Bukele habría tenido con estos pandilleros según la nota periodística de El Faro. Bueno, como es conocido de ustedes, el periódico El Faro ha venido haciendo bastantes investigaciones desde hace un par de décadas, no solamente, ¿verdad?, de este gobierno, sino también de Arena y el FMLN. Algunas han pegado, otras no han pegado, porque voy a ser honesta, algunas han pegado, otras no han pegado. Entonces, desde que el presidente Nayib Bukele empezó a gobernar, El Faro empezó a sacar una serie de investigaciones sobre el trabajo que habría estado haciendo Nayib Bukele. Entonces ha habido como una especie de, digamos, de pleitos entre El Faro y Nayib Bukele desde que empezó a gobernar. O sea, esto no es de ahora, este relajo no es de ahora. El punto es que en alguna ocasión la tregua, ¿verdad?, la llamada tregua y las llamadas negociaciones con las pandillas fueron realizadas desde el presidente Mauricio Funes en una forma prácticamente descarada. O sea, si ustedes revisan, la tregua fue en varios medios de comunicación, fue, digamos, una apuesta que no solo el gobierno en ese momento, sino que también la Iglesia Católica se involucró, pastores que se involucraron también
en la tregua y supuestamente esto iba a ayudar a que bajaran los homicidios en El Salvador. Ningún gobierno estaría libre de pecado con respecto a la tregua en El Salvador, ¿verdad? Lo conocimos de forma pública en el gobierno de Mauricio Funes y pues también lo hemos conocido parece ser que también lo hemos conocido en el gobierno de Nayib Bukele, ¿verdad? Nayib Bukele, una de las promesas que hizo al país fue de que iba a mejorar la seguridad en El Salvador. La verdad es que los gobiernos que venían no era tan fácil, porque los gobiernos que venían sostuvieron, digamos, días donde habían 15 homicidios por día. En el caso, por ejemplo, del 2015, cuando gobernaba Salvador Sánchez Serén, hubo un año donde los homicidios iban 15 diarios. Entonces, la herencia que le dejaba el gobierno del FMLN a Nayib Bukele con respecto al tema de violencia social y con respecto a los altos índices de criminales en El Salvador era una herencia enorme, enorme, que yo creo que en algún momento nadie estuvo quizás a la altura de poder resolver el tema. Nayib Bukele inicia con el Plan Control Territorial, ¿verdad?, en su gestión, pero se topa con que la Asamblea Legislativa de ese momento no le daba los votos para los dineros o los préstamos que Nayib quería para poder financiar, digamos, el golpe contra las estructuras de crimen organizado en El Salvador. Llámese a estas estructuras de crimen organizado pandillas. Pandillas de las letras y pandillas de los números y pandillas a lo que le dirían sureños de los números. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque si yo menciono las palabras así como son en las pandillas, se puede cometer apología del delito. Y es que cometer la apología del delito es bien fácil. Con solo el simple hecho que tú subas una fotografía con los grafitis de una pandilla o de otra, tú pudieras estar ya cometiendo la apología del delito. Y muchas personas lo hacen, muchas personas suben las expresiones de, digamos, de grafitis que utilizan las pandillas y eso pues es bastante peligroso. El punto es que Nayib recibe un El Salvador bastante malo en seguridad pública, un El Salvador donde muchas familias estaban perdiendo a sus seres queridos a manos de las pandillas, un El Salvador con extorsiones, con muertes, con violaciones, con digamos, el desplazamiento forzado. Muchas familias tuvieron que irse incluso del país para poder sobrevivir ante estos señores pandilleros. Nadie quita el éxito que Nayib Bukele ha tenido para contrarrestar las pandillas. Nadie lo quita. De hecho, yo creo que seríamos tontos si no reconociéramos que el país es más seguro en esa situación, en cuestiones de seguridad pública. Pero también Nayib viene arrastrando una cola en la que se habla de muchos inocentes. Se habla de personas que han muerto en la custodia del Estado y nunca se supo si eran inocentes o realmente eran pandilleros. Por lo que muchas familias están exigiendo pruebas de vida al ministro de Seguridad y Justicia, Osiris Luna, ¿verdad? Y a los directores de los centros penales, porque pese a que existen cartas de libertad, estas cartas de libertad no son obedecidas por los que dirigen o los directores de los centros penales. Y hay varias personas que se supone que están internadas en esos centros penales, pero se desconoce si están con vida o están sin vida. Entonces, dentro de el análisis, es importante destacar que el régimen de excepción, aunque ha funcionado socialmente, aunque
nos ha llevado a un país bastante seguro, pero también no se ha corregido la parte de llevar inocentes al matadero. Ese es uno de los, digamos, de las debilidades de la aplicación de la política anticriminal de Nayib Bukele con respecto a seguridad pública. Pero bueno, al inicio, cuando el régimen de excepción se instaura en El Salvador en abril, digamos, en el último fin de semana, 27 de marzo, digamos, del 2022, mucha gente criticó la aplicación del régimen de excepción, porque este se da en un contexto donde mueren 87 personas, al parecer inocentes, que no pertenecían a pandillas. Y al parecer habría sido la pandilla de las letras la que habría iniciado este ataque a la ciudadanía porque estaban en descontento con el presidente Bukele. Una forma quizás de esta pandilla de presionar al presidente Bukele por no sabemos qué. Podemos entender de que las pandillas no querían a Nayib y empezaron a vengarse contra la ciudadanía. La decisión de Nayib Bukele fue buena en el sentido de que no lo doblegaron. Lo único que el error fue de meter a gente inocente presa. O sea, si Nayib Bukele hubiese corregido los errores, ¿verdad?, de garantizar, digamos, un proceso justo, un proceso penal justo, donde no hubiera oportunidad de llevar a un inocente a la cárcel, este sistema de justicia, o por decirlo, de justicia penitenciaria o de seguridad pública, como vos le querrás llamar, porque al final son los dos, de seguridad pública, y también conlleva a la justicia penitenciaria, resultaría más fácil de, digamos, defenderlo, ¿verdad? Si se hubiera cumplido con eso del debido proceso, si se hubiera cumplido con la garantía de la defensa técnica, esto hubiera sido un éxito. Pero pese a que en su momento muchos sugerimos al gobierno de que se corrigieran esos errores, es más, el mismo presidente Nayib Bukele en algún momento dijo que había un margen de error y muchos le decíamos, pero es que no nos podemos dar el lujo de que haya margen de error. No nos podemos dar el lujo porque son vidas y esas vidas tienen familias. Entonces eso no se corrigió. Sin embargo, venían existiendo señalamientos en contra de Nayib que lo que habría sucedido cuando aparecieron los 87 personas muertas, lo que habría sucedido era que se había roto el pacto supuestamente de Nayib Bukele con las pandillas. Y en torno a eso, algunos periodistas empezaron a investigar, al parecer, de los mismos informes de la fiscalía, ¿verdad? Al parecer. Veamos qué son los últimos, digamos, las últimas investigaciones que lanza el periódico El Faro, porque ya al inicio ya había dicho de que posiblemente había una negociación de pandillas y el gobierno, presentaban unas fotos allí, salía un tal Batman y todo eso, pero en esta semana, en la semana pasada, salen 3 videos a la luz, 3 videos del Faro donde aseguran que el gobierno hizo pactos con las pandillas y que no las hizo en este momento, sino que las venía haciendo desde cuando Nayib era alcalde, según ellos en su investigación, y para eso presentan 2 testigos. 2 testigos que curiosamente son personajes que tenían un nivel de liderazgo grande en las pandillas. Y aquí les voy a saber decir, yo en varias ocasiones en medios de comunicación, yo pregunté por qué era que no habían atrapado a la cabeza que había ordenado las muertes de esos ciudadanos inocentes. Que me parecía extraño que siempre agarraran a la majada, ¿verdad? A la gatada. Yo lo dije, incluso apoyando el régimen de excepción, yo dije en ese momento qué pasaba con los cabecillas de las pandillas. ¿Por qué no los agarraban?
en ese contexto andaba un montón de, digamos, rumores de que estaban liberando a los pandilleros de mayor rango, los estaba liberando el mismo gobierno. Pero eso quedaba en rumor, ¿verdad? En rumor. Bueno, desprendido de todo eso, el Faro continuó haciendo las investigaciones al respecto y nos trae estas entregas. Vamos a verlos. Y te agradecería que me dijeras, me voy a acercar y te voy a mostrar algunas imágenes. Y te agradecería que me dijeras quién sos vos en esta imagen. Okay. Y quiénes son algunos de los encapuchados a quienes pueda reconocer, Pablo. Pues este es Marroquín, viejo. Él es Carlos Marroquín. Sí. ¿A estos personajes los reconoces? Claro. Este soy yo y este es Salinas. El diputado Denis Salinas y el que va de negro son. Sí, exactamente. Esto es Zacatecoluca. Sí, claro. De ese video que anduvo corriendo, ¿verdad? Que se hizo muy famoso hace un par de años, cuando iniciaba el régimen de excepción, le dan continuidad y ahora entrevistan a este muchacho, ¿verdad? Que le dicen el Charlie, y el Charlie asegura que las personas que aparecen en el video era cierto y que ese video es producto de una visita que habría realizado él mismo como uno de los que dominaban la pandilla, ¿verdad? De los números allá en San Salvador y que trabajaban juntamente con Carlos Marroquín, que es el encargado en la actualidad de tejido social y al parecer avalado por el director de centros penales, Osiris Luna. Entonces, en ese momento, cuando empieza este rumor, cualquiera pudo haber dicho, no, hombre, esos audios son, porque pasaron unos audios incluso, esos audios son falsos. Yo fui una de las que me mantuve un poquito escéptica, ¿verdad? De lo que se estaba conociendo. Y entonces, que sí, que no, ¿verdad? Creemos, no creemos, pero ya cuando ves que el mismo pandillero que estuvo allí, que es un pandillero que al parecer fue el mismo gobierno que lo sacó en libertad, fue el mismo Carlos Marroquín que lo llevó a Guatemala, ¿verdad? Y el Carlos Marroquín trabajando para el gobierno y encargado de tejido social. Entonces, cuando ya empecé a ver eso, ya te pones como, wow, ¿y aquí qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando? O sea, te entran muchas dudas respecto a las decisiones que se habrían tomado en el pasado, como aquella palabra que dice el fin justifica los medios, ¿verdad? En estos relatos, este muchacho Charlie también habla de cómo se ganaron las elecciones, de cómo le pusieron las trampas al FMLN y una serie de cosas que relata en estos videos que están ahí colgados en los diferentes medios o digamos, plataformas que tiene el periódico digital El Faro. Entonces, cuando tú ves ya todas estas cosas, uno pues ya empieza a analizar qué era lo que estaba pasando. Pero también no olvidemos que el presidente Nayib Bukele en ese momento también estaba luchando por que se le diera un dinero para trabajar el tema de seguridad. Y ahí ustedes pueden recordar la vez que el presidente llegó a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero porque no le querían otorgar los dineros, no querían autorizar los dineros, que era para darle pie al plan control territorial en ese momento, la primera fase, por decirlo así. Entonces, todavía siento que muchos van a dudar de esta, digamos, escándalo que hay con respecto a que si el presidente Nayib Bukele habría hecho algún tipo de negociación con los pandilleros. Entonces, a mí lo que me parece curioso es lo siguiente, que hay tantas, pero tantas, digamos, diferentes señalamientos en contra de ese señor Carlos Marroquín y también los hay en contra del señor Osiris Luna. Pero lo que a mí me parece curioso es por qué el presidente Nayib Bukele no los destituye. No los destituye, porque con un mínimo señalamiento ya tuvo que haberlos destituido, pero no lo hace.
Entonces eso es lo que a mí me genera también esa duda. Pero veamos otro video, porque fueron 3 videos los que pasó el Faro. Yo solo les he presentado un pequeño corto, ¿verdad? Pero si ustedes se van a verlo, pues ustedes se quedan con la boca abierta de todo lo que relata Charlie y el otro pandillero. Veamos. ¿Ya me entendés? ¿Cómo era el proceso de entrar? Ellos te decían, mira, te necesito ver en tal lugar. ¿Quiénes ellos? Marroquín y Osiris. Ya nosotros nos dimos cuenta, pero anda otro gordo, lo que era el subdirector, es un gordoto, un gordote. Carlos Aparicio. Que se la lleva, que es cristiano y todo. Él también entraba ahí, loco. Él también entraba ahí y nos llevaban con él, porque muchas veces no solo fue este brother de Osiris, sino que ocupó a este gordote para entrarnos a nosotros. Ya ellos ya nos tenían un uniforme, ya me tenían un pantalón azul, camisa negra, o si no era el de la policía, el que ocupan abajo, que tiene el logo de la PNC. Carlos Aparicio fue nombrado subdirector de centros penales por Nayib Bukele. En julio de 2020, antes de que Bukele controlara la fiscalía, los investigadores lo incluyeron en su expediente sobre los pactos entre el gobierno y las pandillas. Los fiscales lo ubicaron ingresando al penal de máxima seguridad con 5 pandilleros encapuchados. ¿Ustedes podían pedirle al gobierno cuando querían entrar? Sí, no, es que mira, te decían así, vaya, mira, una vez al mes. Nosotros quedamos con una vez al mes iban a entrar, y ahí salgo 2 veces al mes. Ya, sí, si era algo grave, sí teníamos que decirle, mira, fíjate que necesitamos entrar y hablar con aquellos porque pasó esto. Ya, muchas veces estaba Marroquín, ¿por qué? Porque se hablaba algo que se iba a hacer con el gobierno, ya cuando era algo exclusivamente de la pandilla, era solo nosotros. La vez que nos juntamos en las Américas, en la colonia de las Américas. Ahí llegamos a un lugar, a una casa, ahí se nos dio todo lo que se nos proporcionaron botas, yo me mira como que era el gato con botas, loco, ya, y se nos quitaron nuestros zapatos porque allá nos íbamos a ir a cambiar, ya, el navarón, loco, y todo lo que se dio, ya. El navarón se lo daba Marroquín. El gobierno, se lo daba Marroquín o al gordote, el gordote, mira, pucha, que no quisiera quemar al gordote porque él es bien tranquilo, loco, ya me entiendes, pero el gordote también tiene que ver mucho, pues, ya. ¿Ustedes cuando iban en el carro ya iban enavaronados? No, hasta que ya entramos al ya antes de entrar al puente, antes de entrar al cruce de Izalco, ya se acaba de entrar a Izalco, cuando llevaban a la carretera, ahí nos dijeron, vaya, paramos y nos dijeron, vaya, pónganse los gorros ya, porque comenzamos a pasar el primer anillo, que el primer anillo se pasa antes de llegar al puente, ya ellos, pum, con su cara, ya sabes, y la carta directamente de arriba, pum, van para arriba. Entramos como van por su casa, por primera vez entré a un penal que no entraba preso, loco. Ya me entendés. Ya. ¿Cuántas veces habrás entrado vos? 2 veces. 2 veces. Sí, 2 veces. A sacarte y 3 veces ahí salgo. ¿Me ¿A entendés? ustedes no les revisaban la bolsa? Nada. Ni mira, no nos revisaban ni para entrar ni para salir. Nosotros sacamos mucha huila para acá encargado de sus canchas abajo. ¿Ya me entendés? Bueno, ese es el segundo relato, ¿verdad? Con respecto a que estos señores pandilleros, son en alguna manera testigos presenciales de los hechos en los que supuestamente se habría pactado con las pandillas. Lo único que en estos relatos nosotros podemos ver de que no se habla directamente en qué consistió el pacto. No se habla directamente en qué consistió el pacto, aunque las investigaciones que Alfaro ha realizado son bastante importantes, pero también por ratos te deja algunas dudas y algunas preguntas, ¿verdad? Algunas preguntas. Ahora, se menciona muchísimo estos 2 señores, Osiris Luna, Carlos Marroquín, pero lo otro bastante delicado es que también se menciona un diputado que se llama Denis Salinas y que curiosamente ahora que hemos estado revisando las redes sociales y que los diputados han empezado a hablar, ¿verdad? Porque les habían puesto bozal, es el único que no ha dicho nada. También señalan a uno que le dicen Scar,
que al parecer es el diputado suplente de la diputada Sueci Callejas. Entonces, ¿qué significa esto de ser verdad? De ser verdad, esto, señores, significa que estamos ante un grupo de funcionarios que han sido cómplices del actuar pandilleril desde hace varios años. Recordemos que el régimen de excepción se da precisamente por la muerte de 87 salvadoreños en menos de 3 días. Pero en estas entrevistas que ha realizado el Faro, se habla de unas negociaciones que se empezaron a dar desde cuando Nayib Bukele ya era alcalde. Incluso hay una parte en la donde uno de ellos dice que cuando negociaron eso de no que disminuyeran, digamos, los homicidios, hubo uno que dijo que sin cuerpo no hay delito. Y curiosamente, la cantidad de desapariciones en El Salvador ha sufrido un aumento grandísimo. Aunque en las estadísticas salgan a 0 a mes, pero se conoce de gente que ha perdido a sus familiares y que no ha vuelto a saber nada de ellos, ¿verdad? Se conoce de algunos lugares donde se dice de que están los cementerios clandestinos, pero por cualquier situación, la fiscalía no sigue escarbando, no sigue escarbando. Entonces, hay un montón de casos donde la familia salvadoreña ha perdido seres queridos en estado de desaparición, pero al gobierno como que no le interesa mucho los desaparecidos. Y es bien interesante cuando este pandillero dice que uno de estos funcionarios le dijo, pero es que sin cuerpo no hay delito, de una forma bastante cínica, le dice, sin cuerpo no hay delito, y qué casualidad que hay un montón de gente desaparecida. Tenemos el caso de Carlitos, el hijo de Neida, que tiene ya más de 3 años desaparecido, ¿verdad? Y así muchísimos casos. Entonces, no es que no hayan algunos homicidios, sino que lo que pasaba es que los enterraban bien. Los enterraban bien por órdenes de estos señores que se reunían con los pandilleros. Yo no sé, pero todo da a pensar de que esto lo estaban haciendo estos señores, ¿verdad? Esto lo estaban haciendo estos señores, pero lo estaban haciendo con autorización de Bukele. Porque esa es otra de las partes que tendríamos nosotros que ponernos a pensar si realmente Nayib Bukele sabía de esto. Si es que es cierto, ¿verdad? Por supuesto. Si Nayib Bukele sabía de esto o era una estrategia de sus subalternos y Nayib Bukele desconocía de esta situación. Es una pregunta que solo Nayib Bukele la pudiera contestar, ¿verdad? Pero sabemos que no lo va a hacer. Entonces, yo apelo a que ustedes usen la cabeza, ¿verdad? Usen la cabeza, pero oigamos esto también. Entrevista entre Charlie y periodistas del Faro. Se revelaron más detalles de la tregua entre Nayib Bukele y las pandillas, que a continuación se presentan. Entregar el control de la cuarentena a pandilleros. En muchos lugares la policía había tomado el control para que la gente no saliera y que saliera a ser una familia, ¿va? Pero en las colonias de la revolución la policía jamás tomó el control. Detener a la PNC y FAES para que no mataran a pandilleros en enfrentamientos armados. 2019, después de haber ganado apoyado por ustedes, tal como nos estás contando, ¿qué cosas distintas les prometió como presidente? No, pues si ustedes pueden ver, o sea, el cese de la guerra, pues, se paró. Ya no hubieron muertos ni de este bando ni del otro bando. ¿Algo más fuerte que eso? Creo que no hay. ¿Por qué? Porque ahí, o sea, se respetó la vida de los cuerpos de seguridad y se respetó la vida también de nuestra gente. Pase libre para desaparecer a personas asesinadas en fosas comunes. ¿Cuál era el acuerdo con Bukele sobre asesinatos? No, pues te lo dije, de que era así, pues, o sea, era frenarlos, pues.
sea, no te voy a decir nunca se dio un homicidio, pero se dijo como Marroquín, si se hace algo sin cuerpo no hay delito, con eso te digo todo. Y mientras el cuerpo no esté arriba, nadie lo encuentra, no hay delito, nadie te puede culpar, vos lo hiciste, ¿dónde está? ¿De qué me estás acusando si no tenés cuerpo? Los encapuchados que entraron al penal de Zacatrás. Me voy a acercar y te voy a mostrar algunas imágenes y te agradecería que me dijeras quién sos vos en esta imagen y quiénes son algunos de los encapuchados a quienes puedas reconocer. En esta imagen, ¿reconoces quién está encapuchado? Pues este es Marroquín, viejo. Él es Carlos Marroquín. Sí, En esta imagen, si la puedo expandir, a estos personajes los reconoces. claro. Este soy yo y este es Salinas. El diputado Denis Salinas y el que va de negro sos. Sí, exactamente. Mantener separados en los penales a pandilleros de la 8 y la MS3. Bueno, 3 puntos interesantes de todo esta investigación donde hicieron 3 videos los del Faro. 3 puntos importantes. Uno, el supuesto pacto habría disminuido los homicidios. Resultaría que el plan control territorial no fue la estrategia que disminuyó los homicidios, según ellos, ¿verdad? Por supuesto, según ellos. Segundo, dato importante, los homicidios disminuyen, pero las desapariciones se incrementan. Y ellos aseguran de que el mensaje que les habría dado estos personajes era, sobre todo de Carlos Marroquín, que es del que más hablan, era sin cuerpo no hay delito. ¿Qué significa eso? Significa que tenían que enterrar, que estaban autorizados a desvivir a una persona, o sea, podían desvivir a una persona según la autorización de estos funcionarios de gobierno, podían desvivir a una persona, pero tenían que enterrar el cuerpo, que no fuera descubierto. Y ahí tenemos un montón de gente desaparecida. Interesante, cuando nos enteramos que la fiscalía conoce de un cementerio clandestino, escarba, saca unos 2, 3 cadáveres, pero ya no vuelve a sacar más cadáveres sabiendo que posiblemente hay más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sacar los otros cadáveres y abrir todos esos cementerios clandestinos que existen indicaría que los homicidios no eran los que aparecían en las estadísticas. ¿Comprenden? No eran los que aparecían en las estadísticas, sino que eran más. Lo que pasa es que sin cuerpo no hay delito, como se los dijeron a los pandilleros. Bueno, viendo todo esto, hemos buscado reacciones de los diputados de oposición, Marcela Villatoro, y decía lo siguiente. La diputada Marcela Villatoro publicaba: esperé leer la última entrega del Faro. Es una tristeza que este pueblo ha sido por años usado como canje de votos, independientemente del partido en turno. La bancada Cian es el resultado de un pacto entre pandillas. Ellos son los verdaderos defensores de los pandilleros. Cada plenaria que estos sinvergüenzas nos sigan hablando sobre este tema, queriéndose lavar las manos, solo deja en evidencia que están embadurnados y manchados de suciedad. Esa era la postura de la diputada Marcela Villatoro, pero también el diputado Francisco Lira decía lo siguiente. El 2 de mayo, el diputado Francisco Lira decía: en el país se renunció a la libertad por una sensación de seguridad, pero esa supuesta seguridad se construyó sobre pactos con los mismos que asesinaban al pueblo. Al final, lo único que ellos lograron fue traicionar a la patria y actuar como simples mercaderes en su ambición por el poder absoluto. También publicó el 4 de mayo algo molesto: con la sangre del pueblo no se negocia. Con la sangre del pueblo no se negocia. Pactar con asesinos no es estrategia, es traición y un delito contra toda una nación. Ciertamente no podemos decir nosotros eso de Arena, porque Arena no hay antecedentes que haya pactado con pandilleros, a excepción de cuando
Norman Quijano quiso ser presidente de la República y se habla que posiblemente le dio dinero a los pandilleros a través de Ernesto Mason para provocar el apoyo, digamos, de las pandillas. También se dice que Salvador Sánchez Serén no cedía y que los pandilleros no lo querían a Salvador Sánchez Serén. Sería quizás el que ha estado limpio, ¿verdad?, de haber pactado con las pandillas. Analizando todas estas, digamos, las reacciones de la diputada Marcela Villatoro junto con el diputado Francisco Lira y analizando todo el entorno, ¿verdad?, todo lo que ha sucedido, a mí me causa mucha tristeza, mi gente linda. A mí me causa mucha tristeza porque, como ustedes comprenderán, yo he sido foca, ¿verdad? Tuve mi lapsus pendejus por un rato y pues que cada vez se vayan dando, digamos, más pruebas de lo que posiblemente hicieron de negociar con vidas humanas. Eso es bastante feo. Es bastante feo, a mi parecer. Quien se mancha las manos de sangre, gentes, tarde o temprano le llegará su merecido. Quien se mancha las manos de sangre. Porque esta palabra donde dicen sin cuerpo no hay delito, es una forma tan cínica del funcionario, y me imagino una forma tan cínica de los mismos pandilleros que aceptaron algo así, que fueron parte de esa negociación. Es una forma cínica, porque ni los pandilleros ni la gente de gobierno que en alguna manera estuvo, digamos, involucrada en esos pactos de sangre, merecen nuestro respeto. Yo soy el tipo de persona que yo quiero a todos los pandilleros presos, por supuesto que sí, porque nos dieron mucho luto y mucho dolor al pueblo salvadoreño. Pero también quiero presos a todo aquel político que en alguna manera se convirtió en cómplice de las pandillas a cambio de votos. Yo no puedo tolerar que tan solo una persona haya muerto por la ambición de un político. No lo puedo tolerar y no lo puedo aplaudir. Y de ser estas acusaciones del Faro de ser ciertas, sabemos que difícilmente en nuestro país la justicia pueda llegar en este momento, por obvias razones. De hecho, Carlos Dada denunciaba el día domingo de que existe una persecución y posibles órdenes de captura en contra de 8 periodistas del Faro por haber publicado esa investigación. Veamos. Entonces, si nosotros en alguna manera asolapamos estos actuares, entonces nuestro país nunca va a cambiar. El día domingo empezaron a circular en muchos medios de comunicación de que existía una alerta. De hecho, la APES publicaba apoyando a los periodistas del Faro que sacaron esta investigación, y decía el 4 de mayo, la APES, el Faro denuncia intención de captura de al menos son 7 de sus periodistas. Desde APES nos solidarizamos con los profesionales implicados y hacemos un llamado a las instituciones competentes para respetar el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. También el Faro decía, la APES El Salvador ha activado una alerta a la amenaza revelada por nuestro director Carlos Dada contra periodistas del Faro por parte de la Fiscalía General de la República de preparar órdenes de captura contra informadores de este periódico, ¿verdad? Y allí pues varias digamos periódicos
le dieron el apoyo a los diferentes periodistas del Faro, ¿verdad? Así que ahí pues anda circulando esta información de que muy posiblemente se ha estado girando, no girando, sino preparando órdenes de captura en contra de estos periodistas que en alguna manera han generado la duda, porque la duda se genera, por supuesto, han generado la duda en la población de qué tan efectivo ha sido el plan control territorial, porque este escándalo pone en tela de juicio de que el plan control territorial haya sido una política anticriminal efectiva. Porque al final lo que habría sucedido es que se habrían hecho las mismas prácticas que hizo Mauricio Funes, que no funcionó, porque con los criminales no se pacta, gentes. Con los criminales no se pacta. Y cuando Mauricio Funes aprobó eso de la tregua, yo fui, ustedes lo pueden ver en mis redes sociales, sobre todo en Facebook, yo fui de las que me enojé con Mauricio Funes porque con las pandillas no se pacta. Con todo ser maleante, con delincuentes no se pacta, porque tarde o temprano van a traicionar y van a hacer las cosas. Prueba de ello es todo esto que estamos viendo. Si el presidente Nayib Bukele tuvo que llegar a realizar esas acciones con las pandillas, yo estoy muy desilusionada, muy triste por enterarme que eso sea así. Pero de no serlo, si el presidente Nayib Bukele nunca hizo eso y es inocente de eso, yo le pediría al presidente Nayib Bukele que se defienda con argumentos, con pruebas, no poniendo un pinche Twitter allí en las redes sociales, no. Sí, porque esto es delicado. Esto es delicado, al igual que lo del café y al igual que otras acusaciones que se están haciendo en contra de Nayib. Es delicado. Pero esto quizás, porque si es narco, todo lo que anda sucediendo por ahí, afecta. Pero que hayan incluso sugerido que sin cuerpo no hay delito, eso, señores, es delicadísimo en un gobierno. Porque yo no digo que no se pudieron haber sentado con las pandillas y tratar de solucionar algún problema que pudieron haber tenido, pero no bajo la condición de que la pandilla o los pandilleros estuvieran con los funcionarios de igual a igual. O sea, es que según lo que dice el Faro, eso fue una reunión de igual a igual. O sea, eso es inconcebible. En algún momento existen algunos recursos, digamos, o mejor dicho, algunas figuras jurídicas en nuestro Código Penal, en nuestro Código Procesal Penal, que habla de los testigos criteriados. Entonces, en algún momento se puede utilizar a los delincuentes para que te den información, para que te entreguen a otros delincuentes bajo algún beneficio que ya los establece la ley en nuestro Código Procesal Penal, pero bajo la legalidad. Pero sentarse en una misma mesa con pandilleros, hablar de tú a tú como si son grandes amigos y prácticamente entregar la vida de los salvadoreños a cambio de votos, eso, señores, es condenable. Eso es detestable. Y yo les diría, no sabemos qué más va a salir más adelante. Pero de ser esto cierto, entonces yo creo que lo más prudente, si el presidente Nayib Bukele no tiene nada que ver en eso y es una decisión que la tomaron los mandos medios, entonces esos mandos medios deben de ser destituidos.
Pero entre más los calienta el presidente Nayib Bukele, entre más los aguanta, más lo ensucian, más lo ensucian. Y recuerdo perfectamente cuando Nayib Bukele dijo, yo no quiero ser como Duarte. Entonces, si él es inocente de esto, yo le pido, señor presidente, pruébelo, pero pruébelo con base, pruébelo con pruebas, valga la redundancia, con pruebas, porque si esto es cierto, entonces sí es muy triste para nuestro país, es muy triste, ¿verdad? También no me gusta la idea de que te sentés con pandilleros a tomarles la entrevista, ¿verdad? No me gusta esa idea, pero se está esclareciendo las cosas posiblemente, ¿verdad? Pero es bien detestable enterarse de cosas y ponerte a pensar, ¿será cierto, no cierto? O sea, ¿es cierto, no lo es? O sea, es bien feo. Entonces yo lo dejo a la conciencia de cada quien, recalcar que en ese comentario de que si no hay cuerpo del delito, no hay delito, recalcar del por qué estos dos funcionarios, sobre todo Osiris Luna y Carlos Marroquín, por qué estos dos no son capaces de ordenar de que toda orden de captura, o toda orden judicial, del orden de libertad que venga para gente que está allí, ¿por qué no las efectúan? Yo quisiera que hubiera una comisión de investigación del caso de los inocentes y también quisiera que se den pruebas de vida, porque con esto que ha sacado el Faro, más lo que hay con el tema de los inocentes y los posibles 300 muertos en los penales, créame que a mí me asusta muchísimo más. Me asusta muchísimo más porque es muy posible que algunos que les han dado órdenes de libertad quizás ya no estén ni siquiera vivos, porque como sin cuerpo no hay delito, ¿verdad? Y lo otro, acuérdense cómo han ultrajado a la diputada Claudia Ortiz diciéndole que era la que tenía los votos de sangre y que la eligieron diputada porque ella habían votado por ella los pandilleros o las familiares de los pandilleros. Pero recordemos que en estas 3 entregas del Faro se ha mencionado 2 personas. Uno, el diputado Denis Salinas, y el otro, el que le dicen Scar, que es el diputado suplente de la diputada Callejas. ¿Qué significa de ser cierto todo esto? Significa que los diputados que realmente tienen manchadas las manos de sangre son los diputados de Nuevas Ideas. Así que este es mi análisis de esta tarde-noche. Mis amores hermosos, les agradezco muchísimo por el apoyo que siempre me están dando. Yo comprendo que cueste creer algunas cosas, a mí me cuesta creerlas, ¿verdad? Y yo apelaría a que por lo menos destituyan a estas personas que son mencionadas en ese video, ¿verdad? O que las investiguen, no sé, porque no solamente es eso, sino que también tenemos el problema de la gente que es inocente y que está presa y que incluso tienen cartas de libertad, pero por alguna extraña razón, Osiris Luna no hace efectivas esas cartas de libertad, cuando son los jueces los que deben siempre imponer sus resoluciones. Aquí no vale más un ministro de Seguridad y Justicia que un juez. Amores lindos, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bendiciones.